El día de hoy estaremos continuando con los temas de doctrinas que hemos estado aprendiendo últimamente, que hemos estado estudiando aquí en el culto de vida cristiana, y el día de hoy estaremos viendo lo que es la conversión. La conversión. Últimamente, no sé si lo han notado, pero se ha estado hablando mucho del compartir el evangelio, de hacer evangelismo, de compartir las buenas nuevas de salvación, y que bueno, debería de ser un tema frecuente dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas como creyentes, poder estar compartiendo las buenas nuevas de salvación. Ahorita Jonathan nos compartía de una necesidad, y hemos escuchado así de varias personas que están hablando, que están compartiendo con otros y de las necesidades que existen. Pero necesitamos conocer bien el evangelio primeramente para poder compartir el evangelio y luego saber qué es lo que sigue, ¿verdad? Cuando estamos haciendo las entrevistas de membresía, una de las preguntas claves que hacemos, y esto es un spoiler para los que apenas van a entrar a la membresía, es si puedes compartirme el evangelio. Y al menos yo les digo, un minuto. Nada más, en un minuto. Compárteme qué es el evangelio, qué significa el evangelio, cómo lo compartirías con alguien más, pero por qué has creído también en eso. Y es sumamente importante que nosotros sepamos cuál es y cómo lo vamos a compartir, pero también las implicaciones que tiene. Y la conversión es una de estas implicaciones, o es algo que va dentro del paquete, si lo queremos ver de esta forma, del evangelio. Cuando hablamos de conversión, hablamos de dos aspectos importantes aquí, y no los vamos a separar, sino que son dos, pero a la vez siempre van a ir juntos, ¿ok? Desde ahorita vamos a exponerlo de esa forma. Vamos a estar viendo la fe y el arrepentimiento, y cómo uno no puede ir sin el otro, sino que van siempre unidos de esta forma. Pero primero, empecemos definiendo qué es la conversión. La conversión es la respuesta voluntaria al llamamiento del evangelio. Entonces, exponemos el evangelio, y la conversión es esa respuesta voluntaria al llamamiento del evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Entonces, es una respuesta voluntaria. La conversión no es algo obligada, y en esta estamos arrepintiéndonos. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, es dejar a un lado los pecados que nosotros teníamos, a los cuales estábamos acostumbrados, y entonces empezamos a poner, no solamente quitamos una cosa, sino que ahora estamos poniendo nuestra confianza en algo, y en esto es en Cristo y la obra que Él puede hacer para poder darnos esa salvación que el hombre necesita. Respuesta voluntaria en la cual dejamos o nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra confianza en salvación. Cuando hablamos de la palabra conversión, así solita, ella sola, podríamos ver qué significa es volverse. Un significado sería volverse. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de conversión, el hombre está regresando, está tomando una dirección contraria a lo que normalmente él estaría acostumbrado a hacer. Es decir, por naturaleza, el hombre está acostumbrado a pecar. Su naturaleza le lleva a pecar. Y entonces el volverse es dejar ese pecado e ir en otra dirección, cambiar de dirección su vida. Y es ahí por eso que hablamos de la confianza depositada en Cristo como nuestro Salvador, que lo podríamos traducir como poner nuestra fe en Él. En este sentido espiritual, hablando de el volverse o de la conversión, estamos hablando entonces de volverse del pecado, de dejar ese pecado del cual nosotros estábamos acostumbrados. A la acción de dejar el pecado
Arrepentimiento. Cuando lo vamos a utilizar en varias ocasiones, o en nuestra cultura cristiana es muy frecuente usar la palabra arrepentimiento. Cuando estamos hablando de arrepentimiento, estamos renunciando al pecado, darle la espalda al pecado, ya no seguir en eso. Y obviamente la conversión la podemos ahí ir subdividiendo y llegaríamos a final de cuentas a estos dos términos. ¿Cómo ponemos nuestra fe y cómo mostramos también ese arrepentimiento? Ahora, puede haber un debate, ¿verdad? En el arrepentimiento, en la fe que viene primero. ¿Cuál es el momento exacto en el que estos elementos aparecen dentro de la conversión? Hermanos, están muy pegaditos. O sea, no sé si usted quiere poner primero el arrepentimiento y luego la fe y luego el arrepentimiento. Y para casos de este estudio no vamos a tomar a tiempo para discutir cuál va primero, pero sí es que son dos elementos que deben estar presentes. Son elementos necesarios cuando estamos hablando acerca de la conversión. Lo primero que vamos a ver entonces es que la fe salvadora incluye tres elementos: conocimiento, aprobación y confianza personal. Cuando estamos hablando de fe, de poner esa confianza, vamos a poner, de la fe salvadora, vamos a poner estos tres elementos: conocimiento, algo intelectual, espérame, nos vamos un poquito atrás, la aprobación, el estar de acuerdo, y depositar la confianza. Y vamos a ver ahorita cómo estas cosas pueden ser como progresivas, podemos ir avanzando en ellas. La primera cosa o el primer elemento que vamos a estudiar o vamos a darnos cuenta es que el conocimiento por sí solo no es suficiente. El conocimiento por sí solo no es suficiente. Y ahí faltaban las rayitas, pero ustedes ahí lo pueden rellenar, por favor. El conocimiento por sí solo no es suficiente. Es necesario entonces que la persona que va a tomar esta decisión o hacer el proceso, llevar a cabo el proceso de conversión, sí necesite tener un conocimiento de lo que está haciendo, y en especial necesita tener un conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el hombre y la problemática que existe en esta relación. Obviamente, cuando hablamos de esto, estamos hablando acerca de el hombre no puede acercarse ni puede tener una relación con Dios porque hay algo que estorba, y eso que estorba es nuestro pecado. Entonces necesitamos ser conscientes de nuestra condición, de lo que somos nosotros y de quién es Dios. Es un Dios santo que no tolera el pecado, por lo cual no podemos estar en comunión. Pero debe de ser consciente, debe tener ese conocimiento del trabajo o la obra que Cristo ha hecho para poder restaurar esta nueva relación. Recuerda que acabamos de estudiar Romanos 10:14 y nos hace la pregunta, bueno, es que ¿cómo van a conocer si no hay nadie que les diga? No puedes creer en algo de lo cual no conoces. Es por eso que hay en Romanos, y Pablo nos habla de esa necesidad que tenemos de que las personas compartan para que puedan ser conscientes. Sin embargo, cuando estamos hablando de un conocimiento intelectual, esto no es suficiente. No es todo lo que el hombre requiere para poder ser salvo. ¿Por qué? En la palabra encontramos varios ejemplos que el Señor nos da de personas que tenían un conocimiento de quién era Dios y de la obra que Dios había hecho. Sin embargo, con esto no estamos diciendo que estas personas eran creyentes. Había un conocimiento general, pero era todo lo que había por parte de ellos. Mira, Romanos 1:32 lo dice de la siguiente manera: quienes habiendo entendido, personas que sabían el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Hay personas que saben cómo Dios aborrece el pecado, cómo Dios está en contra del pecado, pero es algo que no les importa realmente.
tienen el conocimiento de quién es Dios y cómo aborrece el pecado y la condición del hombre, pero es algo que realmente no les importa. Y Santiago no solamente nos dice de personas como tú y como yo que podemos saber de la obra que el Señor ha hecho, sino que lo lleva un poquito más allá. Santiago 2, capítulo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, lo llevó un poquito más allá, porque los demonios, al igual que la persona, probablemente en general, sí puede tener un conocimiento de Dios, pero no están respetando la autoridad que Dios tiene para con la humanidad. Y aquí Santiago le está añadiendo, bien, tú dices que tú crees, tú dices que tienes este conocimiento acerca de quién es Dios, bien haces, pero los demonios están en esa misma condición e incluso ellos sí se someten a la autoridad que Dios tiene en el universo. Y podemos ver así, con estos ejemplos al menos, que el conocimiento no es suficiente para poder que la persona pueda creer realmente en quién es Jesús y la obra que Él ha hecho. En nuestro contexto de nación, como México, como usted y como yo, conocemos a muchísimas personas que tienen conocimiento de Dios. De hecho, hay palabras y en nuestro vocabulario está muy familiarizado con cosas celestiales e incluso quién es Dios. Cuando tú te despides de alguien, es normal que a veces personas que tú apenas estás conociendo te pueden decir que Dios le bendiga. Te pueden decir, no, si Dios quiere. E incluso si tú les preguntas quién es Jesús, ellos pueden darte una incluso respuesta teológica acertada. De decirte que Jesús es el Hijo de Dios que ha muerto por los pecados de la humanidad. Y tú ves a las personas y no están viviendo como si tuvieran ese conocimiento. Viven completamente desviados de lo que a veces podemos decir. Y esto es un claro ejemplo que tú y yo podemos ver de que el conocimiento no es suficiente para la salvación. No es solamente algo intelectual. ¿Qué es lo que sigue entonces? Bueno, si el conocimiento no es suficiente, número 2, el conocimiento y la aprobación no son suficientes tampoco. Esto da un pasito más allá. Ya vimos el conocimiento, ahora le sumamos aprobación, pero nos damos cuenta que tampoco es suficiente. Conocer y estar de acuerdo, eso es la aprobación, estar de acuerdo con lo que intelectualmente ahora ya hemos recibido. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Nicodemo. Lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 2. Se acerca Nicodemo, va a buscar a Jesús. El versículo 2 dice: Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo está declarándole a Jesús que él conoce las cosas que él está haciendo y reconoce que es alguien enviado por parte de Dios y le va y le visita a escondidas, pero con respeto. Él sabe que está hablando con alguien que viene delante de Dios y va en busca de su consejo. Pero cuando Nicodemo se presenta delante de Dios, aún con esa aprobación de saber y aceptar que lo que esta persona diga tiene un peso delante de Dios, eso no le está asegurando su salvación. Nicodemo en ese punto no era salvo. De hecho, Jesús mismo le contesta en el versículo 3. Versículo 3 dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el gran problema que tiene Nicodemo, y es que él no ha pasado por ese proceso de conversión que debe tener el creyente. Él tenía un conocimiento, tenía una aprobación o aceptación acerca de quién es Jesús y de lo que él estaba diciendo. Sin embargo, eso no le aseguraba que él era una persona creyente. De hecho, Cristo está declarando que no lo es, porque él tiene una gran necesidad. La necesidad es que entonces pudiera poner su confianza, este último elemento que le necesitaba, en la persona de Cristo. De hecho, pasa lo mismo con el rey Agripa. Cuando Pablo está delante del rey y está exponiendo la situación que está con él, lo vemos ahí en Hechos, dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le contesta. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Mira, Pablo está diciendo, parece que tú tienes un conocimiento de quién es Cristo, de la obra que Él ha hecho. Y no solamente eso, o sea, reconoces, o al menos esto parece que Pablo logra apreciar acerca del rey Agripa, pero él mismo declara no. O sea, todos los elementos que tú presentas son válidos, pero eso no es suficiente para Agripa ni para cualquier otra persona. Él termina declarando: por poco me persuades de ser cristiano. Es decir, Agripa no mostró un arrepentimiento por las cosas que él estaba haciendo, ni tampoco estaba depositando su confianza en Cristo. Pero si entonces no es conocimiento, ni estar de acuerdo con las cosas, ¿qué es lo que necesitamos para poder ser creyentes? Número 3, entonces, debemos decidir confiar en Jesús para salvación. Necesitamos decidir confiar en Jesús para salvación. ¿Cómo vamos a tomar esta decisión entonces de poner nuestra confianza en Jesús, de poder llevar a cabo esto que el Señor nos está presentando? Primero, lo que debemos hacer es confiar en Cristo. Lo primero que debemos hacer es confiar en Cristo. Ya tenemos el conocimiento, ya sabemos que sí, intelectualmente todo lo que la palabra de Dios nos dice, incluso ya podemos estar de acuerdo, aprobar, ya podemos estar de acuerdo con lo que se dice acerca de Jesús. Pero ¿ahora qué? Ahora necesitamos una confianza y una dependencia entonces. ¿De qué? ¿En dónde vamos a poner nuestra confianza y dónde vamos a poner nuestra dependencia? Es en Cristo. La persona de Cristo es quien, en donde depositamos nuestra confianza como creyentes. Cualquier persona que quiere aceptar el Evangelio entonces debe de poner su confianza en Cristo, y esto es algo personal. La fe salvadora es la confianza en Cristo Jesús como una persona viviente que nos perdona de pecados y nos da vida eterna. En eso confiamos, en Jesús como la persona que puede restaurar la relación que se ha perdido por causa de nuestro pecado. Debemos de poner fe, confianza en Cristo como esa persona. ¿Te das cuenta que no estamos poniendo nuestra confianza en datos históricos o en alguna situación o en alguna historia solamente, sino que debemos de poner nuestra confianza en la persona de Cristo? La persona de Cristo es la clave, porque es una relación personal la que vamos a estar disfrutando con el Señor. No es algo
teórico, simple y sencillamente. No es en un pedazo de la historia, algunos relatos que nos han contado y que parecen verídicos. La confianza debe ser puesta en la persona de Cristo. ¿Y por qué es importante enfatizar que nuestra confianza es en Cristo? Porque a veces, incluso en los mundos o a esferas cristianas en las cuales nos movemos, podemos poner nuestra confianza en otras cosas. Podemos estar teniendo una seguridad falsa de nuestra salvación porque nosotros somos quienes siempre estamos en la iglesia y participamos en todas las cosas que se tienen que hacer en la iglesia. O yo todos los días leo la Biblia y paso un tiempo de oración, y no estamos poniendo nuestra confianza en la persona de Cristo, sino que estamos poniendo nuestra confianza en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer para ganar el favor de Dios, o incluso para poder vivir de forma como estaría viviendo cualquier otro creyente. Es por eso que debemos enfatizar que no es en lo que la persona puede hacer, sino que debemos depositar nuestra confianza en la persona de Cristo. Y hemos estado usando en este punto la palabra confianza. Hemos dejado un poquito la palabra fe, pero creo que confianza es una buena palabra que ilustra lo que la conversión es, lo que en el proceso de la fe se lleva a cabo, donde la persona rinde todo lo que es y deposita su fe, su confianza en la persona de Cristo, pone toda su esperanza ahí. Y eso es lo que quiere transmitir esta palabra. Y les decía que hay muchas palabras que utilizamos nosotros como creyentes que el mundo también lo está utilizando. Y de hecho, si tú vas y hablas acerca de qué es la fe o la fe, las personas utilizan la palabra fe. O sea, yo tengo una fe ciega en que el Cruz Azul va a ser campeón este torneo. Y entonces pues es algo que se utiliza, ¿verdad? Y puede llegar otra persona, ¿verdad? Y tal vez yo tengo fe en que determinada muchacha me hará caso, ¿verdad? Y está poniendo toda su confianza en ese hecho. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, regresando al ejemplo de la fe en que el Cruz Azul va a ser campeón. Y no sé si hay alguien que le va al Cruz Azul aquí, no es importante. Ponga el nombre de cualquier equipo ahí, ¿verdad? Pero estamos como aplicándole el valor a la palabra fe como algo imposible, algo que no va a pasar. O el chavo que tiene fe que la muchacha le haga caso a veces parece que no va a pasar eso, ¿verdad? Y se ve como algo imposible, pero entonces fe llega a tomar el significado de esas ganas de aferrarse a algo que casi es imposible. Pero no es así. Lo que la fe significa es depositar nuestra confianza en algo. Y cuando estamos hablando de la fe cristiana es depositar nuestra confianza total, nuestra esperanza a la obra que Cristo ha hecho en la cruz. La palabra creencia, creer, fe, aparecen con frecuencia en la palabra de Dios. Entonces podemos utilizar cualquiera de estos términos para hablar de lo mismo. Es probable que cuando estamos compartiendo el Evangelio, de hecho, es incluso más fácil usar la palabra confianza que poner fe. Cuando estás exponiendo el Evangelio a otra persona, le puedes decir que él necesita poner su confianza en la persona de Cristo y va a tener un entendimiento más sencillo. No te estoy diciendo que ya tenemos que erradicar la palabra fe de nuestro lenguaje cristiano. No, para nada. Puedes usar cualquiera de estas. Simple y sencillamente considero que es algo más fácil de entender por las personas. Pero entonces, cuando estamos hablando de decidir confiar en la salvación, primeramente debemos confiar en Cristo. Pero la Biblia incluso nos apunta a la confianza en la persona de Cristo. La Biblia sí
sí habla de esto, de dónde debe estar puesta nuestra confianza. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos ayudan a ver cómo la fe salvadora está puesta en la persona de Cristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibieron qué? A Cristo, a todas aquellas personas que han recibido a Cristo, a los que creen en Cristo, en lo que Él ha hecho, entonces les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde debe estar puesta la confianza? En Cristo, en la persona que Él ha hecho. Juan 3:16, un versículo probablemente conocido por la mayoría, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a qué? ¿A quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, en Cristo, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde apunta el Evangelio? A la obra de Cristo. ¿Dónde debemos poner nuestra confianza? En la obra de Cristo, en la persona de Cristo, lo que Él ha hecho. La fe, la confianza del Nuevo Testamento no es solo un asentimiento intelectual, sino que también incluye un elemento moral de confianza. No es ya reconozco quién es o sé quién es de manera intelectual, sino también el elemento de depositar ahí nuestra confianza personal. Jesús en varios pasajes habla: vengan a mí. Y se pone como Él, como la solución de lo que está pasando en el contexto de los hermanos. Juan 6:36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Está hablando de si pudieron ver al Señor, pudieron ver la obra que Dios estaba haciendo, incluso tenían ese conocimiento, pero no decidieron poner su confianza en Cristo. No apuntaron a la persona, y Él es la solución del problema. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿a dónde tenía que ir? Venga a mí y beba. Cristo es la solución. Cristo es a donde debemos de ir, donde debemos de buscar esa saciedad, esa sed espiritual que hay en nuestras vidas. Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando estamos hablando acerca del pecado, podríamos ejemplificarlo como esa carga que llevamos. Recuerda que hablábamos hace poco en unos sermones de esas cosas que nosotros queremos como guardar y esconder cuando queremos entrar al aeropuerto. Y a veces esas cosas que llevamos en nuestra mochila es el pecado que nosotros queremos llevar. Y el pecado en la palabra de Dios podemos ver como esa carga que nosotros estamos llevando, y necesitamos despojarnos de eso, despojarnos de esa carga. ¿Y quién es el que puede? Nosotros no podemos quitarnos esa mochila. Cristo es quien hace esa obra. Él es el que nos va a hacer descansar. Él va a quitar esa carga de pecado que nosotros llevamos. Estos pasajes al menos nos muestran cómo Cristo es la solución. Cristo es la persona en donde debemos de poner nuestra confianza. Es decir, cuando tú y yo estamos compartiendo el Evangelio, debemos de poner a las personas o guiar a las personas para que pongan su confianza en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho, en la persona que Él es. El autor de Hebreos incluso nos recuerda que el poder de Jesús para salvación es porque es alguien vivo, es alguien que está viviendo, es alguien que es real para nosotros. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual,
puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La obra, el trabajo de Cristo está intercediendo por las personas y puede salvar. Porque Él tiene el poder, porque Él lo ha hecho, porque su obra está completa y Dios entonces encuentra la obra de Cristo perfecta, la aprobación que se necesitaba y entonces Cristo tiene ese poder para salvar entonces a las personas. Entonces, necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza en la persona de Cristo. Y algo que la fe hace es, la fe debería ir aumentando o aumenta a medida que aumenta nuestro conocimiento. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra confianza no es como algo que se queda ahí, sino que va avanzando. Como la diapositiva. ¿Podríamos avanzar la diapositiva? Muy bien. La fe debería aumentar a medida que aumenta nuestro conocimiento. Contrario a lo que el mundo puede pensar respecto a este principio, la fe verdadera que da salvación a la humanidad es coherente con el conocimiento y la verdadera comprensión de los hechos. ¿Qué nos acusa el mundo a los creyentes frecuentemente? De que somos ignorantes, de que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús porque somos ignorantes. Pero eso está muy alejado de la realidad. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros nos sumergimos ¿en qué? Entonces, en su palabra. Y cuando estamos aprendiendo de su palabra, es como algo que va como niveles. Usted vaya poniendo, usted entonces aumenta su conocimiento, necesariamente va a tener que aumentar su fe. Y al aumentar su fe también va a aumentar su conocimiento y está trabajando junto. Y hermano, es muy bonito y espero que lo estés disfrutando también. Espero que estés viviendo esto de que tu fe aumente y vienen situaciones cada vez más complicadas a tu vida. No sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Los problemas que antes para ti eran grandísimos, ahora los puedes ver y dices, pues no eran tan grandes como los que estoy viviendo hoy en día. Pero es que nuestra fe ha aumentado y nuestra confianza, nuestro conocimiento, y podemos saber que Dios está obrando en todas esas situaciones y ponemos cada vez más nuestra confianza en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Hablábamos hace un momento de Romanos y cómo nos habla de esta cadenita. Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tu fe va a ir aumentando conforme aumenta tu conocimiento. ¿Y dónde vas a adquirir ese conocimiento? ¿En lo que el mundo dice? ¿En lo que el mundo ha planeado? No, en la palabra de Dios. Nuestro conocimiento acerca de Dios lo obtenemos a través de su palabra. Ahora, no quiero desechar todo lo que por gracia de Dios Él ha permitido que personas puedan escribir y puedan enseñarnos. Hermano, también nos podemos enriquecer nuestro conocimiento a través de recursos que el Señor ha provisto para que tú y yo estemos creciendo. Ojo, sea analítico siempre que estás teniendo. Nuestra confianza ciega no es en autores y libros o programas que podemos encontrar ahí. Nuestra confianza plena y con conocimiento está en la palabra de Dios. Lo demás lo escudriñamos y desechamos lo bueno y nos quedamos, no, al revés, desechamos lo malo y nos quedamos con lo bueno, ¿verdad? Ve, no debe ponerme tanta atención a mí, debe estar ahí atento para identificar mis problemas, que son muchos. Cuando las personas entonces cuentan con información verdadera sobre quién es Cristo, cuando conocemos más, cuando vemos aspectos que no habíamos analizado y aprendido acerca de Cristo, de su obra, del Padre, del Espíritu Santo, entonces nos ponemos a nosotros mismos en una condición de fortaleza espiritual. Estamos fortaleciendo esa confianza en quién es Dios y en lo que Él ha hecho.
Por eso, hermano, te estamos animando domingo tras domingo, plática tras plática que podemos tener de forma personal es: sumérgete en la palabra de Dios. Aprovecha lo que allí puedes encontrar, porque ahí está lo mejor que nosotros podemos tener. ¿Dónde encontramos? En su palabra encontramos ese conocimiento que necesitamos de Cristo. Pero entonces, esto es la fe, la confianza que podemos hablar, pero la fe y el arrepentimiento deben aparecer entonces juntos. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo podríamos definir qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento entonces es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia a este y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Hermano, el pecado, y cuando somos conscientes de nuestra condición y de lo que el pecado está haciendo en nosotros, sí hay una tristeza en tu vida, o debería de existir esa tristeza. O sea, sí es ese dolor de corazón dentro de nosotros. Pero a veces confundimos el arrepentimiento con solo esa parte. Pensamos que el arrepentimiento es sentirse mal por el pecado. Hermano, eso no es arrepentimiento. Eso es parte del arrepentimiento. Lo que el arrepentimiento entonces debe de ser es identificar, sentirte mal por esto que estamos pasando, pero entonces dejarlo, renunciar a esto, dejar esa mochila que tenemos y en un propósito sincero de olvidar nuestro pecado, alejarnos completamente y caminamos en obediencia a Cristo. Eso es el arrepentimiento. Y sí, Dios está obrando en todo este proceso que nosotros estamos viviendo de fe y de arrepentimiento. Él está haciendo su obra, pero nosotros debemos de ser conscientes y estar dispuestos a renunciar a este pecado por el cual probablemente hemos estado aferrados muchísimos años de nuestra vida. Debemos estar dispuestos a caminar en obediencia a Cristo. Al igual que la fe, el arrepentimiento es una comprensión intelectual, pero ahora ¿de qué? Ya no estamos teniendo una comprensión de la obra de Cristo, sino que ahora estamos teniendo una comprensión de lo que hay en nosotros, del pecado y de la maldad que puede existir en nuestras vidas a raíz de ese pecado. Esa comprensión intelectual, ese conocimiento que debemos de tener. También es una aprobación emocional de las enseñanzas de las Escrituras sobre el pecado y una decisión personal de alejarse de él. El arrepentimiento nos hace conscientes a esa necesidad que tenemos. Muy bien, voy a abandonar este pecado que me aleja de Dios, pero entonces, ¿a dónde voy a ir? O sea, no es que yo diga, voy a abandonar el pecado y lo pongo aquí abajo. Y ahí está, ¿verdad? Ya no tengo relación con el pecado, pero lo puse aquí. Y si nos agachamos, estoy hablando en sentido figurado, ¿verdad? Si nos agachamos, podemos estar prontos a tomar nuevamente, a arraigarnos a ese pecado. Pero el arrepentimiento es darnos cuenta de esa condición, dejar ese pecado que nos aleja de Dios y alejarnos de él. ¿Por qué? Porque va a ser así un poco más difícil regresar a ese pecado. Hermano, no sé si usted es como yo, pero luchamos con eso aún. Luchamos con ese sentido. Y sí, estamos hablando ahorita de un arrepentimiento de primer grado, si lo queremos ver de esta forma. Es cuando recibimos apenas y restauramos esta comunión con Cristo a través de sus méritos, de su obra, de su justificación y lo que Él está haciendo. Pero sí hay una implicación de nuestra parte de alejarnos de ese pecado. Porque va a ser, es llamativo. Hablábamos ahorita de los ídolos, ¿verdad? De nuestro corazón y probablemente los que estamos aquí no tenemos tanto problema, espero, con un ídolo de estos de
de los que van aquí, ¿verdad? De las figuritas. Nuestros ídolos van más acá adentro, en el corazón. Pueden ser personas o prácticas que nosotros tenemos. Pero bueno, el arrepentimiento genuino resulta entonces en una vida cambiada. Resulta en una vida cambiada. Porque entonces, ¿hay un genuino y un no genuino? Pues el otro que les decía hace un momento es simple y sencillamente este sentimiento de culpabilidad y de tristeza por el pecado. Pero ese no sería el arrepentimiento. Por eso estamos hablando de algo genuino, algo que verdaderamente está pasando y resulta en una vida cambiada. Ese va a ser el resultado que debe tener entonces el arrepentimiento. Esto significa que de inmediato desde ese momento tu vida será completamente diferente. Probablemente no. En algunos casos sí, pero en algunos casos es progresivo y un poquito más lento. Ojo, no deberíamos decir, bueno, pues yo soy de los que va lento, ¿verdad? Y sigo batallando con el mismo pecado que estoy luchando por 20 años. A ver. Arrepentimiento genuino resulta en una vida cambiada. La palabra de Dios nos dice que por sus frutos vamos a conocer la condición de la persona. No, pero es que él se arrepintió hace 20 años. Sí, pero anda haciendo cosas que un creyente no debería estar haciendo. No está cambiando su vida, hermano. Cuando hablamos de esa fe y ese arrepentimiento, resulta en un cambio diferente, en una vida diferente, mejor dicho. Debe estar cambiando tu vida. Y eso es lo que se espera acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que sucede ¿dónde? En nuestro corazón. Pero algo que involucra a toda la persona. El arrepentimiento parece algo muy, muy oculto, muy personal. Pero los efectos que tiene deberían de notarse en nuestra vida. Eso es un arrepentimiento genuino. 2 Corintios 7, 9 al 10 nos dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Nos habla de esta parte de, estoy triste por mi pecado, nada más. No, nos dice, esta tristeza te lleva a algo porque habéis... arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ves cómo la palabra de Dios sí nos está mostrando dos aspectos? O mejor dicho, un entendimiento verdadero de lo que es el arrepentimiento genuino y un error acerca de lo que se percibe como que podría ser el arrepentimiento. Y aquí Pablo nos aclara esta situación. Un no creyente, hermano, puede llegar a sentir tristeza de su condición o de cosas malas que ha hecho. Es decir, el pecado sí va a producir algo en él y va a producir tristeza o pesadez o carga, pero eso no significa que sea un verdadero creyente, porque el arrepentimiento genuino genera una vida completamente diferente. No hay una renuncia genuina por el pecado. ¿Qué pasa normalmente en esta situación que le estoy planteando? La persona se siente mal por lo que ha hecho, por el pecado en su vida, está triste por un tiempo y parece que va a cambiar porque ya lo ha dejado de hacer, pero luego ¿qué pasa? Regresa a ese mismo pecado y se encuentra en un ciclo de estar entristeciéndose y volviendo a pecar, entristeciéndose y volviendo a pecar acerca de lo mismo. El arrepentimiento entonces y la fe ocurren juntos. El arrepentimiento y la fe ocurren juntos. La Biblia, pone juntos estos elementos en el acto de acudir a Cristo en busca de salvación.
Cuando acudimos a Cristo en busca de salvación, simultáneamente nos estamos alejando de estos pecados. Si tú querías saber un orden en cuál debe de ir, parece que aquí nos dice, bueno, primero nos acercamos y nos alejamos de lo que es el pecado, o primero nos alejamos del pecado y luego vamos a buscar a Cristo. Pero estas cosas ocurren al mismo tiempo. Cuando acudimos a Cristo, nos estamos alejando o tenemos que alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo y el pecado no pueden convivir. Son cosas completamente diferentes. Cristo, hemos hablado de su santidad, y el pecado es todo lo contrario a la santidad y a la pureza de Cristo. Por eso tenemos que alejarnos de una cosa. Estamos renunciando al pecado y estamos corriendo en confianza con Cristo para que Él sea nuestra guía. En contrario, hablamos de la fe salvadora. Cuando se habla de tener una fe salvadora sin tener arrepentimiento de pecado, no va a suceder. ¿Por qué menciono esto? Porque últimamente en los movimientos cristianos se ha enfocado mucho el pon tu confianza en el Señor. Tú debes acercarte al Señor. Tú debes acercarte porque Dios es gracia y Él te acepta tal y como tú eres. Y estas cosas son verdad. Pero debemos también alejarnos del pecado. No puede haber esa convivencia. No, debe haber una confianza y un arrepentimiento y un alejarnos de estas cosas que tenemos que llevar. Tampoco se vale decir esto de, bueno, entonces acepto a Jesús como mi Salvador, pero no es como mi Señor. Es como, acepto la oferta que tú me das de vida eterna y de ser llamado tu hijo, pero eso de que tú me tengas que estar diciendo cosas a mí, como que eso no me gusta tanto. Hace un momento hablamos de Mateo 11:28, cuando Él nos quita ese peso del pecado. Pero el versículo 30 termina diciendo de esta sección, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, Cristo nos está liberando del pecado, pero también nos está otorgando responsabilidades que tenemos que llevar como hijos suyos. Y nos dice, oye, estabas cansado, estabas fatigado, pero lo que yo te estoy dando es algo fácil de llevar. Porque el Señor está con nosotros llevando esa carga que Él nos ha puesto. Eso es lo que el Señor hace en este proceso en el cual nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él. Y por último, cuando estamos hablando del arrepentimiento, hermano, el llamado al arrepentimiento es una parte esencial de la proclamación del Evangelio. Cuando la iglesia primitiva empieza a cumplir este llamado que ellos tienen de ir por el mundo y compartir las buenas nuevas de salvación, lo que ellos estaban predicando era el arrepentimiento, que tenían que arrepentirse de sus pecados. Hechos 20:21. Y como nada, Pablo termina su carrera, está dando como un resumen, digamos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él está aceptando que tenía que ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Y ahorita vamos a ver qué es lo que estaban compartiendo, porque muchos pasajes nos hablan de esto. Y no solamente el ministerio de Pablo de ir y compartir. Hermano, otra vez le digo, hemos estado recibiendo por varias semanas el llamado de tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad y la iglesia primitiva lo sabía y estaba cumpliendo con este llamado que ellos tenían. Hechos 3:19 nos dice, así que el segundo sermón de Pedro, hablando y predicando a Pedro a las multitudes. Así que
¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué deberían de hacer las personas para acercarse a Cristo, para acercarse a Dios? Arrepentirse y poner su confianza en Él. Los apóstoles después, delante del Sanedrín, Hechos capítulos 5, versículos 31, predicando, aprovechando la oportunidad, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos tenían que arrepentirse. Pablo predicando en Atenas a personas muy conocidas, con bastante conocimiento, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Arrepentirse de sus pecados. Hermano, cuando tú y yo estemos compartiendo el Evangelio, no olvides la parte del arrepentimiento. Es esencial. El arrepentimiento es esencial. Sí, hablemos de la gracia salvadora, hablemos de cómo el Señor nos acepta en nuestras vidas, pero no olvides este pequeño detalle. La persona necesita arrepentirse de sus pecados. Y este es, como les mencionaba hace un momento, un problema que estamos viviendo en nuestras iglesias. Estamos hablando mucho de la gracia, pero se nos olvida el arrepentimiento de los pecados. Predicadores, cristianos en general, estamos cometiendo este error. Dios nos libre de ser una iglesia que está viviendo de esta forma. Yo sé que el tiempo se me ha ido, pero no quiero pasar esto de la oración de la salvación, porque creo que es una duda para muchas personas. ¿Qué acerca de la oración de salvación? Y si alguien no está familiarizado con esto, pues repite esta oración después de mí y eres salvo, ¿verdad? Eso es prácticamente a lo que se refiere en grandes términos. ¿Qué vamos a decir de esta práctica común de pedirle a las personas que oren para aceptar a Cristo? Bueno, en la palabra de Dios no encontramos una indicación tan fuerte o clara de que tienen que orar de esta forma, pero sí de que tienen que aceptar a Cristo, sí que tienen que doblegar sus pies, sus rodillas delante de Dios, aceptarle tal y cual es. La Biblia nos menciona, mira, 2 pasajes al menos que podríamos hablar acerca de recibir a Cristo. Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de abrazar esa verdad de quién es Cristo, de la persona de Cristo y de la obra que Él ha hecho. No menciona alguna oración al respecto. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si tú has aceptado entonces este llamamiento que el Señor te ha hecho, pues entonces debes andar en Él. Dado que la fe en Cristo es una persona, dado que la fe en Cristo de una persona debe incluir una declaración auténtica de la voluntad, es de mucha ayuda expresarlo. ¿Ok? No estoy diciendo es la única forma de hacerlo, pero estamos hablando que una persona está dispuesta entonces a renunciar a su pecado y a ir en pos de Cristo, a poner su confianza en Él, recibir la obra que Él ha hecho. Entonces es de ayuda. No estoy diciendo que es indispensable, pero es de ayuda entonces poder declarar verbalmente
lo que se acaba de decir, o lo que se acaba de aceptar, mejor dicho. ¿Qué debe incluir esta declaración verbal? Si tú lo quieres decir como una oración o como algo que estás hablando, conversando con alguien, estos 3 elementos debe tener. Un reconocimiento de la condición pecaminosa, saber quién es la persona verdaderamente. Número 2, el deseo de dejar esto y seguir a Cristo. Reconoces quién eres, expresas el deseo de dejar esto y seguir a Cristo, y una expresión de confianza en Él, en Cristo, en la obra que Él ha hecho. Ahora, la pregunta es, si yo hago una oración con estos elementos, ¿me asegura que soy creyente? La respuesta es no. No. Tú puedes decir, reconozco que soy pecador y reconozco la obra de Cristo y quiero alejarme de mi pecado y acepto la obra de Cristo, y porque simple y sencillamente lo estoy repitiendo porque alguien me lo dijo, hermano, eso, perdón, pero no sirve. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo, tranquilos, que los que hayan hecho esta oración no son creyentes. No, para nada. Lo que estoy diciendo es que si tú lo hiciste con una verdadera convicción, si lo expresaste verdaderamente de tu corazón y has puesto tu confianza en el Señor y ahora has caminado en esta dirección de seguirle y obedecerle, hermano, está bien. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por la obra que Él ha hecho. Pero no pongamos nuestra confianza en una oración, porque hemos dicho anteriormente que nuestra confianza debe estar puesta en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho y en lo que Él hace. Termino y cierro con esto. Desafortunadamente, en contextos cristianos se ha enfatizado muchísimo el poder de la oración. Y lo hemos convertido casi en una moneda de cambio. Te platico mi experiencia hace aproximadamente unos 20 y tantos años. Me tocó ir a salir a evangelizar en una colonia, por acá, por Bosques, creo que andábamos, si mal no recuerdo. Y me pusieron a una persona que yo nunca había platicado con él. Simple y sencillamente llegaron a apoyar el lugar donde yo también estaba apoyando y salimos a compartir el evangelio. Y yo nunca había visto a una persona que hiciera a tantas personas repetir esta oración. Estoy hablando de hace 20 años y yo recuerdo la cara de esas personas, del impacto que fue para mí, porque prácticamente íbamos casa por casa y la persona que salía, él simple y sencillamente le ofrecía, ¿usted quiere ir al cielo o se quiere ir al infierno? ¿Tú qué crees que la persona decía? Me quiero al cielo. Si me lo pones así, yo voy a elegir ir al cielo. Y luego decía, lo único que tú tienes que hacer es repetir esta oración conmigo. Y entonces estás invitando a que Jesús llegue a tu corazón. ¿Quiere usted que Jesús entre a su corazón y entonces ir al cielo? La persona decía, claro que sí. Porque no hablaba nada de arrepentimiento, no hablaba nada de qué sigue después de la conversión. Simple y sencillamente es, si usted quiere el boleto para ir al cielo, haga esta oración. Y muchas personas lo hicieron. Y es probable que estas personas estén engañadas. Porque ellos una vez, hace 20 y tantos años, hicieron una oración. Hermano, esto no es la conversión. No estemos diluyendo lo que es el evangelio. Necesitamos predicar verdaderamente lo que es la conversión, lo que implica el evangelio, y es hablar de la fe, poner nuestra confianza en Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado. No estamos solamente limitados a ese proceso, sino que estamos viviendo. Ahora los que hemos creído, lo que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, ahora estamos viviendo en ese proceso de creer más en Él, de confiar más en Él y de cada vez renunciar a nuestro pecado, alejarnos de nuestro pecado. Espero que como iglesia estemos viviendo primeramente de esa forma, que hemos podido alejarnos del pecado y seguir a Cristo.
Y si hay alguien entre nosotros, de verdad, que no sabe de qué estamos hablando, te invito a que te quedes y hables conmigo un momento. Y con gusto te puedo hablar más acerca de la obra que el Señor ha hecho. Tú y yo tenemos una responsabilidad como Iglesia Bautista La Gracia. Hermano, tenemos que compartir el Evangelio. Hay muchas oportunidades que se nos están presentando. Aprovéchalas. No digas que no tienes oportunidades. Sí tenemos. A cualquier lugar donde podemos ir, podemos conversar con las personas y compartirles acerca de la obra que el Señor ha hecho.